Buenas tardes, profe. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos un minutito a ver si entra el resto de compañeros, si no ya empezamos, por favor. Profe, la Tochi está enferma y que no se va a poder conectar. Así. Ya. Usted también creo que está bien enfermita, la noto. ¿Profe, me entendió lo que le dije? Sí, sí, le entendí. Cierto. Yo también le decía, usted también creo que está media enfermita, le decía.
Bien, vamos a empezar. No es esto de compañeros. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando el día de ayer. Vamos a continuar. Entonces, bien, ayer estábamos hablando o quedamos en este punto que decía, ¿es rentable hacer las pruebas de software? Habíamos visto o analizado el primer párrafo, vamos a repetir el día de hoy y vamos a analizarlo de una forma rápida, ¿sí? Decía, es evidente que crear pruebas es un trabajo extra, independientemente del momento del ciclo de vida del proyecto en el que nos encontremos. En primer lugar, hay que crear los tests y mantenerlos. A medida que el software crece y evoluciona, se producen cambios que obligan a modificar las pruebas y eso es otro coste adicional, ya que una prueba que no funciona bien es totalmente inútil. Pues bien, la respuesta es rotunda. Depende. Esto no te lo esperabas. Depende principalmente del tipo de prueba de software que estemos hablando y de cuál sea el alcance del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué tan rentable o qué tan ventajoso es hacer los tipos de pruebas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, si nuestra aplicación es básica y vamos a tener 3 o 4 usuarios, hacer las pruebas de carga o estrés seguramente no tiene ningún sentido. En cambio, ¿te imaginas? Dice que una web como por ejemplo Facebook o Twitter no las tengan, podría ser catastrófico. Un cambio en un punto clave del sistema que haga una petición tarde, que haga que una petición tarde un 20% más en responderse y de repente errores de servidor saturado a miles de personas, pero incluso para esa aplicación básica sería interesante una prueba de integración que comprobara que sus puntos claves están funcionando en todo momento, ¿sí? Bien, bueno, como nos dice aquí, pues hacernos este, una prueba de antiestrés o una prueba, pues, bastante grande, ¿no? Una prueba, como dice aquí, si es que el sistema es básico, pues hacemos una prueba para medir la carga o el estrés, seguramente, como nos dice aquí la definición, podría ser algo que no tenga mucho sentido, ¿no? Yo lo que les decía ayer, ¿no? Lo que les hacía referencia ayer, por ejemplo, yo tengo un sistema, mi sistema va a funcionar con un solo usuario y probablemente con un solo usuario el sistema funciona sin ningún problema, pues, pero si es que yo en algún momento ya quiero trabajar en red con 2, 3, 4, 5 usuarios, entonces ahí es aconsejable. Aunque aquí nos dice aquí, o sea, para 3, 4 usuarios, realmente hacer una prueba con sobrecarga o de estrés, como que no tiene mucha lógica, nos dice aquí, ¿no? No es lo mismo que ya tengamos una aplicación o un sistema web que tenga una gran cantidad de cientos de miles de usuarios, que ahí sí es necesario que ese sistema responda de una forma rápida, ¿sí? Capaz que no se quede colgado. Pero si bien es cierto, no es muy recomendable, pero tampoco es menos cierto que se la puede hacer, se la puede aplicar. Como les decía yo ayer, ahora yo tengo un usuario, 2 usuarios nada más que trabajan en red en el sistema y está funcionando sin problema, no se demora, no hay problema de interconexión, los datos se están guardando correctamente, entonces la información como que no le vemos mayor problema. Pero ¿qué sucede en el momento que, por ejemplo, yo aumente 2, 3 usuarios más? En el momento que de pronto diga vamos a tener una agencia o vamos a tener una sucursal con una sola base de datos centralizada para que el sistema funcione, cargado todo a un solo servidor de cualquier punto donde yo tenga mis negocios. Entonces, ese momento es ya cuando tenemos que verificar y ver que el sistema funcione correctamente. Entonces, sí es aconsejable hacerlo de pronto en un tiempo prudenciable también antes de que esté operando ya en red o con tantas personas que esté funcionando o hacer las pruebas de carga o de estrés para ver cómo funciona el sistema ya en red.
¿sí? Ahora aquí también hay otro asunto interesante. Muchas de las veces no solamente depende del software, no solamente depende de la aplicación que sea la que esté respondiendo bien a las peticiones que hacen los diferentes usuarios conectados en red, ¿sí? Puede ser que tengamos el caso de que más bien sea la parte de hardware la que nos dé algún problema, ¿sí? Entonces, si usted está pensando en trabajar con su sistema en red, en el cual van a conectarse varios usuarios, que posiblemente usted tenga una agencia, una sucursal fuera del área donde va a trabajar, que esté un poco más lejos, pues yo tengo que buscar un servidor bastante grande, bastante robusto. Aparte de eso, tengo que, si es que voy a hacer ya con sucursales, con puntos de venta, tener un buen servicio de internet que me permita hacer la interconexión sin ningún problema, ¿sí? Que tenga un servicio de internet que me responda de forma rápida. Ya tengo que trabajar con túneles de conexión o también con VPNs, ¿sí? Que me den la seguridad de que la información no se va a cruzar, no se va a hacer, no va a ser filtrada, no va a ser demasiado lento el proceso de información, ¿no? Entonces, todo eso toca ya analizar cuando se hacen las pruebas de carga. Como les repito, puede ser que no sea el software el que esté funcionando, esté dando el problema, sino más bien de pronto los equipos en los que estamos conectando. Puede ser de pronto el hardware, puede ser que de pronto el servidor que yo tengo para montar mi base de datos sea muy pequeño, no tenga los suficientes requerimientos, muy baja memoria o un procesador demasiado pequeño. Entonces, todo eso también tenemos que ver, ¿sí? O de pronto puede ser inclusive la conexión de internet. Yo tengo un servidor de quinta, sexta, séptima generación que está funcionando excelente, como tiene 3, 4 procesadores, ¿sí? Pero resulta que no tengo el internet adecuado, pues tampoco va a dar buen resultado, ¿sí? Entonces, eso también tendríamos que tenerlo muy en cuenta, también tendría que considerarse, ¿sí? Todo ese tipo de cositas entran dentro de las pruebas que tenemos que hacer, las pruebas de carga o de estrés, como las llamamos, ¿sí? Entonces, ese tipo de pruebas hay que tenerlas muy, muy en cuenta, ¿sí? Eso, entonces, también hacemos como referencia si es que es rentable hacer las pruebas de software o no es rentable, ¿no? Entonces, eh, por la parte de costos, que toca armar las pruebas. Las pruebas ustedes saben que se hacen en base a tests, en base a preguntas que vamos a ir elaborando para ver cómo responden. Entonces, qué sé yo le pongo de una pregunta, digo, el tiempo de respuesta para guardar una venta es de máximo 3 segundos, un ejemplo, ¿sí? Yo contesto, ¿se demoró 3 segundos o más? Más, resultó más. Entonces, ya eso es para preocuparse, ¿sí? Entonces, elaborar un test, un test para que se pueda hacer las pruebas correspondientes, también involucra costos, involucra más usuarios que tengan que elaborar eso, ¿sí? Elaborar esos tests, eso significa tiempo, significa costos, y después toca aplicar esos tests posiblemente con los usuarios del sistema para preguntar si está demorándose mucho, qué tiempo aproximadamente se demora, y uno también estar en campo, ¿sí? Uno también estar en situ, como se llama, en el sitio, viendo cómo responde el sistema. Lo que les decía ayer, organicemos 3, 4, 5, 10 usuarios y toditos trabajemos sobre el mismo módulo y veamos cómo responde, ¿sí? Entonces, para poder hacer todo ese tipo de pruebas, yo tengo que, ¿qué tal? Yo ahorita tengo solamente 3 usuarios que van a manejar el sistema, pero yo tengo, o el propietario del negocio tiene previsto de aquí a unos 2 años implementar o incrementar ya su negocio, poner más usuarios, poner otro punto de venta, una sucursal, etcétera. Entonces, yo puedo ahora, debería contratar más personas que se conecten al mismo tiempo para poder probar el rendimiento del sistema, el rendimiento del software. Entonces, capaz que cuando llegue el momento ya de incrementar el número de usuarios, eso ya esté probado. No esperar ese momento recién para poder corregir posibles fallas, sino que ya ese momento está probado, ¿sí? Entonces, como nos dice al final de este párrafo, dice, pero incluso para una aplicación básica sería interesante que tuviese alguna prueba de integración que comprobara que sus puntos clave están funcionando en todo momento, ¿sí? O sea, es interesante que se lo haga, ¿sí? Si es que es un sistema pequeño que va a funcionar con 1 o 2 usuarios posiblemente, a lo mejor no haga falta. Pero si yo le repito, si se tiene ya previsto
y aquí a un corto tiempo incrementar más usuarios, incrementar más el negocio, probablemente poner sucursales ya afuera. Entonces ahí sí es necesario ya hacer de una vez ese tipo de test, ese tipo de pruebas para ver si es que el sistema está funcionando en toda su dimensión, que esté todos los módulos, en todas las formas posibles, esté trabajando sin ningún problema. ¿Sí? Perdón, denme un momento, por favor. Sí, tengo una... Ya, profe. Liz, Lizeth, Mande, Lizeth, mande. Liz, ¿te acuerdas de esa página cómo era para lo del CAISA? No, no me acuerdo de ver. ¿De dónde sacaba ese texto? Pero, ¿no te acuerdas de la página? Sí había una página que no recuerdo, pero déjame ver, creo que guardé en textos. ¿De qué fecha era, te acuerdas? No sé, yo me acuerdo que el 2 de marzo vimos eso. Vamos a poner los mensajes, ¿ya? A ver, perdón. Ya estoy aquí, ya volví. Entonces, eso en cuanto a lo que teníamos que ver con la parte de qué tan rentable es hacer las pruebas, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez en base a lo que les acabé de explicar? No, No, profe. Bueno, continuamos entonces. Dice, las pruebas de software deben ser acordes al producto que se está desarrollando, pero rara vez, por no decir nunca, donde no sean útiles, ¿sí? Entonces, repito, dice, las pruebas de software deben ser acordes al producto que se está desarrollando, pero rara es la vez donde no sean útiles, ¿sí? Entonces, o sea, siempre las pruebas tienen que ser acordes al producto que estoy desarrollando, ¿no? Si yo estoy haciendo un sistema de ventas, pues tengo que hacer las pruebas que me permitan revisar cómo se está llevando a cabo el proceso de venta. Se guarda rápido, la información no se cruza, los cálculos se están haciendo bien, etcétera, ¿sí? Entonces tiene que estar siempre enfocado al producto que yo estoy desarrollando, ¿sí? Dice, hoy en día existen herramientas y frameworks para automatizar la gran mayoría de las pruebas de software en sus diferentes niveles, de modo que se ejecuten automáticamente, de manera periódica o con los cambios. Gracias a esto, es posible reducir al mínimo los errores cuando se realizan cambios durante el ciclo de vida de un software. ¿Sí? Bueno, ya hay herramientas que nos permiten automatizar, o frameworks, como dice aquí, para automatizar la gran mayoría de las pruebas de software, ¿sí? En sus diferentes niveles. Ahí tendríamos que revisar cuál es, o qué tipo de herramienta, o qué tipo de framework nos permite verificar o nos permite realizar las pruebas de software en sus diferentes niveles, ¿no? Para poder saber que ya de una forma automática nos indique en qué estamos fallando o cuál es el tiempo de demora, posiblemente que está demorándose entre un proceso, y en base a esos resultados que nos den esta herramienta o un framework, en base a los resultados que nos den, podemos nosotros también tomar decisiones y podríamos decidir o revisar en qué parte o en qué módulo es el que estamos de pronto con algún problema porque está demasiado o demorando mucho en procesarse la información, en grabarse, qué sé yo, de pronto un reporte que yo estoy generando y me demora un tiempo sumamente largo, sumamente amplio, entonces yo tendría que necesariamente revisar por qué se demora tanto. Pues hay herramientas, hay frameworks que nos permiten hacer ese tipo de tests y también nos permiten evaluar el rendimiento del producto que estamos creando, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta y podríamos, de hecho, de pronto buscar qué herramienta o qué framework nos permite una medición de la calidad del producto, ¿sí? Para hacer las mediciones o los productos. ¿Alguna pregunta tal vez? No, profe. Listo. Bien, vamos a ver acá. Tenemos otros 2 puntos más que analizar y luego ya vamos a ir saliendo con esto. Dice, como conclusión de todo lo anteriormente podríamos sacar las siguientes enseñanzas. Las pruebas de software son un conjunto de técnicas
que nos permiten asegurar la calidad de un producto que estamos desarrollando en sus diferentes etapas del ciclo de vida, ¿sí? Repito, las pruebas de software son un conjunto de técnicas que nos permiten asegurar la calidad del producto que estamos desarrollando en sus diferentes etapas del ciclo de vida, ¿sí? Entonces, o sea, las pruebas de software siempre son necesarias en cada etapa del ciclo de vida que estemos desarrollando. Nos van a permitir ir evaluando, nos van a permitir ir revisando, ir dándonos cuenta, ir verificando si es que estamos haciendo o qué tipo de problemas se nos está presentando, si es que están de pronto muy lentos, está mal, algo está sucediendo. Las pruebas de software nos sirven es para eso, ¿sí? Aunque tienen un coste de desarrollo y mantenimiento extra, son especialmente útiles para facilitar la calidad del software a mediano o a medio y largo plazo. El tipo y cantidad de pruebas tiene que ser acorde al producto que estamos desarrollando. No es lo mismo un producto grande que una aplicación web para anotar tareas, ¿sí? Todo software debería tener algún tipo de prueba para asegurar la calidad, independientemente del tamaño del mismo o del número de personas involucradas en su desarrollo, ¿sí? Bien, entonces, pues, y simplemente a manera de conclusión nos indica aquí que no es sí, que las pruebas siempre van a ser necesarias, ¿no? En cualquier ciclo de vida, en cualquier etapa del ciclo de vida que tengamos, siempre van a ser necesarias hacer las pruebas, ¿no? Siempre va a ser necesario hacer las pruebas para poder nosotros verificar cómo estamos yendo en los diferentes avances, ¿sí? Si bien es cierto, dice que aquí también hacer las pruebas, hacer los tests, tienen un costo, un mantenimiento extra, son muy útiles para facilitar la calidad del software, ya sea a mediano o largo plazo. A su vez, también el tipo y la cantidad, el tipo de pruebas o la cantidad de pruebas que quiero hacer, también dependerá mucho del tipo de software que estoy desarrollando, ¿sí? Si estoy haciendo un software de facturación para un negocio pequeño, qué sé yo, en el caso de ustedes, digamos, para la farmacia, en el caso suyo de Evelyn, ¿sí? Que es un software sumamente pequeño, pues tendría que ser una prueba, un test pequeño, que tampoco es algo sumamente grande para verificar, pero no sería lo mismo hacer este tipo de pruebas para alguien de pronto que esté haciendo un sistema de facturación, qué sé yo, para una tienda de productos que tiene varias sucursales, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre a mí decir, voy a hacer un software para tía, que tiene un negocio aquí, un punto de venta aquí, tiene un punto de venta en Macas, un punto de venta en El Puyo, etcétera. Y todo se va a manejar centralizado. Al final es un sistema de facturación, sí. El sistema de facturación para la farmacia, que van a manejar los usuarios, sí. El otro también es un sistema de facturación también, pero van a manejarlo 80, 100 usuarios. Vamos a procesar un volumen de 1000 facturas diarias, ¿sí? Por cada punto de venta. Acá también vamos a tener un sistema de facturación en la farmacia, pero vamos a tener un volumen de ventas de 50 facturas diarias, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo hacer un test para el sistema de facturación de farmacia como para hacer un sistema de facturación que tiene multiusuarios, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que también las pruebas también dependen del tipo de producto que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, las pruebas no va a ser lo mismo para un sistema pequeño como para un producto mucho más grande, ¿sí? Pueden ser de pronto el mismo tipo, como les digo, pero en cambio los volúmenes de información que se van a procesar o la cantidad inclusive de usuarios que se van a tener pueden ser mucho mayor. Todo tipo de software es recomendable que se haga algún tipo de prueba para asegurar la calidad, la calidad del software está yendo de la mejor manera, ¿sí? Estas pruebas siempre tienen que hacerse tanto a nivel de las personas involucradas en el desarrollo, como también con los usuarios que vayan a manejar el sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el usuario podrá indicarme a mí que está demorando, que está bien, que está mal, etc. El desarrollador también tendrá que tener en cuenta y ver si es que está guardando la información correctamente, donde debe guardarse, verificar que los tiempos sean los adecuados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, qué sé yo, mi sistema se demora 5 segundos en grabar la información. El usuario, como nunca ha tenido un sistema y a él no le da ningún problema, dice, no, está bien. Pero yo como desarrollador sé que en un negocio pequeño no puedo demorarme tanto, 5 segundos, ¿no?
en grabarse una información, tiene que hacer a lo mucho en un segundo, exageremos unos 2 por cualquier problema. Si no, se hace en milisegundos, dependiendo del volumen de información que esté mandando a grabar. Entonces, si es que yo como desarrollador veo que está demorándose unos 5 segundos en grabarse la información de una factura que tiene 3 ítems, pues algo está pasando. Como le digo, el usuario probablemente dice, no, sí está grabando bien, no está bien para mí. Pero como él estuvo acostumbrado a hacerlo todo a papel, que le demoraba 10 minutos y acá se demora 5 segundos, pues obviamente es lógico creer que yo estoy muy bien, que estoy satisfecho con lo que está porque me demora cuestión de segundos. Pero yo como desarrollador sé que eso no es correcto, porque si estoy grabando 3 ítems en una factura y mando a grabar y me demora 5 segundos, algo está pasando. Entonces, la última parte que dice aquí, todo software debería tener un tipo de prueba para asegurar su calidad independientemente del tamaño mismo o del número de personas involucradas en su desarrollo. ¿Sí? Eso sería como conclusión de lo que tenemos, de lo que estamos revisando aquí en la parte de los tipos de pruebas que se deben realizar a un software. ¿Alguna pregunta tal vez? No, profe. No, listo. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver la parte de acá. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos, lo que se tenía planificado para concluir el día de hoy. El día de mañana lo tengo con ustedes nuevamente, o el día jueves, y veremos algo adicional también. Y ya pensaremos de pronto en algún trabajito para esta semana también, viendo cómo avancemos el día jueves. Evelyn, para saliendo ya un poco del contexto, este día jueves ya comenzamos. El jueves. Comenzamos con la, Ya, profe. ¿cómo es? Con la tutoría, ¿sí? Tutoría. Sí, el día jueves para que a Ya. las 3, entonces yo ya me organizo también mi agenda para eso, ¿sí? Para revisar ya cómo tiene. ¿Cómo está bien? ¿Ha creado la base de datos también? Ya de tener hecho eso todavía nada. Ahí voy, profe, pero todavía no tengo todo. Ya, listo. Pero Entonces, ya le muestro un avance. el diseño, como ya lo tenía, ya avance. estaba completado, entonces tendríamos que ver ya cómo nos toca ya ir trabajando y enfocándonos en la base de datos. Ya, entonces el jueves para ver si hacemos... Entonces, para el jueves le muestro la base de datos. Veamos cómo está todo el proyecto, veamos cómo estamos con todo el proyecto, con la parte del diseño y vemos si es que ya tiene la construcción de la base, veamos cómo está quedando, más o menos para ir ya teniendo un enfoque claro de cómo hay que irlo haciendo, ¿ya? ¿Sí? Ya. ¿Tiene teoría? También revisamos la teoría. Sí, pero yo, profe, le iba a mostrar solo el documento. ¿Perdón? Hasta mientras. Porque digo, yo le iba a mostrar solo el documento, digo, hasta al momento. Me gustaría también ver parte de la práctica, que también estemos avanzando eso, ¿sí? Si es que ya tiene, por favor, revisémoslo el jueves, ¿ya? Ya. Listo. Bien. Entonces, quedemos ahí el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, pero ya jueves con usted. Ya, profe. Listo. Hasta mañana. Mañana, profe. Mañana, profe. Mañana.